Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo comunicar un PLC Compact Logix con un módulo RFID de la marca Turk. Específicamente es el modelo igual al del video anterior, el TBN-L5-4 RFID-8DXP-CDS. Si ustedes tienen un modelo similar, tal vez no el mismo, pero siempre y cuando soporte Ethernet IP, este video les va a servir. El objetivo es tomar la lectura de nuestro tag con ayuda de nuestro cabezal de lectura HF, enviar esta información a nuestro módulo RFID y compartir esta información con nuestro PLC a través de Ethernet IP. Ok, entonces si ustedes no han visto el video de cómo configurar este dispositivo, los invito a verlo. Lo voy a dejar en la parte superior, también lo dejaré en la descripción. Es el video anterior, es como una continuación a ese video. Y pues los invito a ver este video. En caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, solamente mencionarlo, aquí como podemos ver ya tenemos nuestro módulo RFID, el módulo Turk, y también tenemos el PLC, es un Compact Logix L18. Ok, lo primero que vamos a hacer es abrir Codesys en su versión 3.5 Service Pack 8. Como lo habíamos visto anteriormente, solamente hay que verificar la paquetería. Esto lo muestro en el video anterior. Como les comento, deben de tener la paquetería. Vamos a crear un nuevo proyecto, un proyecto estándar. Voy a poner aquí Turk-Compact Logix y aquí lo voy a guardar en esa carpeta. Ok, le voy a poner aquí ok. Aquí seleccionamos nuestro dispositivo, es este que ya aparece aquí. Ustedes, en caso de que les aparezca otro, simplemente seleccionenlo y el lenguaje de programación vamos a elegir ladder. Le damos en ok. Como pueden ver, aquí ya cargó la estructura principal de nuestro equipo. Vamos a ir aquí a dispositivo, después vamos a ir aquí a gateway. Obviamente nosotros ya estamos conectados a nuestro equipo, ya estamos, como pueden ver, este cable de Ethernet. Este PLC tiene dos puertos de Ethernet y lo podemos utilizar como switch. En un puerto está conectado nuestro dispositivo módulo RFID y en el otro puerto estamos conectados a la computadora. Ok, estamos aprovechando esta facilidad que nos ofrece este PLC. Y bueno, ya estamos conectados, estamos en la misma rango de IPs. Vamos a ir aquí a PLC Settings, vamos a ponerlo aquí Enable 2. Esperamos a que actualice los cambios y después regresamos aquí a Ladder. Lo importante aquí es que nosotros tenemos, para compartir la información, en este caso lo que queremos compartir es que ya está el tag presente y también queremos compartir la información que leemos. Recordemos que es a partir de el byte 16, 17, 18 y 19. Igual y ahorita nada más vamos a compartir el 18 y el 19. Ok, para poder hacer esto, bueno, primero vamos a irnos en línea, verificar la conexión, le damos en run y bueno, lo que les comentaba, aquí si nosotros acercamos un tag, vean cómo va cambiando la información que estamos leyendo en estos bytes. Y también aquí si nosotros acercamos un tag, este bit se pone en 1. Esta información es la que queremos compartirle al PLC Compact Logix. Para esto debemos dar clic aquí a dispositivo, tenemos que agregar un dispositivo, le damos aquí en adaptador de Ethernet, le damos doble clic, después volvemos a seleccionar este dispositivo Ethernet y ahora aquí en Ethernet IP, recuerden que solamente funciona como esclavo, seleccionamos esta opción y le damos en agregar dispositivo. Nos situamos ahora en el adaptador esclavo que acabamos de colocar y vamos a poner que queremos que tener 16, una entrada, bueno, 16 words de entrada, le damos doble clic y también queremos tener 16 palabras de salida, le damos aquí también doble clic, le damos aquí en cerrar y aquí ya tenemos la información que nosotros vamos a compartir con nuestro PLC. Regresamos aquí a ladder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, existen varias maneras. La que yo les recomiendo es crear unas variables en las cuales nosotros vamos a indicar
la dirección a la que queremos hacer referencia. En este caso nosotros queremos saber si el tag está presente. La dirección de este tag, de esta señal, es %ix 4.0 y es de tipo bit. Entonces nosotros vamos a ir aquí, vamos a crear una variable que se llama tag present-port-0 y le vamos a poner donde está at %ix 4.0, dos puntos, es de tipo booleano y cerramos con punto y coma. Ok, ahí es donde vamos a obtener nosotros la lectura de si está un tag presente o no está presente. Ahora, para nosotros exportar o enviar esa señal tenemos que activarlo en una salida. Nos vamos a enfocar en las salidas de la palabra número 281, que vendría siendo la palabra número 0 de nuestro PLC. Nos vamos a enfocar en el bit QX 562.0. entonces aquí yo le voy a poner salida PLC W0 -0, ok, y aquí yo le voy a poner at %QX, creo que era 562.0, 562.0, dos puntos y es de tipo booleano. Ok, y aquí la idea es que nosotros vamos a colocar un contacto que se va a llamar tag-present por 0 y aquí vamos a activar una salida que se va a llamar salida-plc-w0-0. Esa sería la información que nosotros vamos a enviar de nuestro tag. Ahora haremos lo mismo con la información de los bytes. Y por ejemplo, recordemos que en el byte, en el arreglo 4 es donde nosotros comenzamos a recibir la información. Empezamos en el 16, 17, 18 y 19. Vamos a trabajar con estos, el 18 y el 19. Entonces es en el IB18. Nosotros vamos a poner aquí, bueno, aquí vamos a ponerle un comentario. Señal tag presente. Y abajo vamos a ponerle lectura del tag puerto 0. En este caso vamos a poner aquí lectura RFID-port-0 y vamos a ponerle at, recuerden era IB18 creo, vamos a regresar IB18, pero aquí vamos a ponerlo de tipo Word. Recordemos que el Word son 2 bytes. Entonces de esta manera al nosotros decir 18 también estamos diciendo que mueva el 18 y el 19 a esta variable. Ok, y ahora vamos a ponerlo eso a la salida PLC-W1, que viene siendo esta salida. Esta sería la W0, esta sería nuestra W1 en nuestro PLC. Y a quien le escribe a QW282. Aquí le ponemos at %QW282 de tipo Word y cerramos con punto y coma. Vamos a poner aquí un escalón abajo y vamos a poner insertar una caja de enable no enable. Vamos a poner aquí un move. ¿Qué es lo que vamos a mover? Vamos a mover la lectura del RFID del puerto 0, la vamos a mover a la salida del PLC W0, no, la salida del PLC W1, ok, y esto vamos a ponerlo que siempre lo esté haciendo, y de esta manera nosotros ya tendríamos la información que queremos enviar a nuestro PLC CompactLogix. Como pueden ver, aquí le damos play, tenemos un tag presente y enviamos la información. Tenemos otro tag presente y enviamos la otra información actualizada. Ok, ahora hasta aquí toda la configuración del PLC está bien. De nuestro módulo de Turk, como pueden ver, esta parte pues no está bien. ¿Por qué? Porque no estamos escribiéndole a ningún equipo.
Ok, aquí nosotros deberíamos de colocar la IP de nuestro equipo, en este caso la 070. Ok, y hasta ahí pues ahora tenemos que pasar al PLC Compact Logics. Para esto tenemos que abrir Studio 5000. Vamos a crear un nuevo proyecto, le vamos a nombrar aquí Turk, es un L18 ERBB1B, le damos en siguiente. La versión 30 es la que vamos a utilizar, le ponemos que no tenemos módulos de expansión y le damos aquí en finalizar. Una vez que estamos en Studio 5000, lo que tenemos que hacer es instalar el EDS, pero nosotros por el momento pues no lo hemos obtenido. ¿Cómo lo podemos obtener? Tenemos que ir al navegador, yo voy a utilizar Google Chrome y aquí escribimos la página oficial de turk.de-en, le damos enter. Vamos a escribir el modelo de nuestro equipo TBEN-L5-4 RFID-8DX-CDS. Le damos aquí en la lupa de buscar, le damos aquí clic, nos situamos en esta pestaña y aquí en Configuration Files le damos aquí en EDS Files. Ok, aquí ya lo tenemos. Regresamos a Studio 5000. Ahora sí, aquí le damos en siguiente, registrar un archivo EDS. Le ponemos aquí en registrar un solo archivo, le ponemos aquí en buscar. Ustedes depende donde lo hayan guardado, simplemente lo seleccionan, le dan aquí en abrir, siguiente, esperan a que termine el proceso. Siguiente, aparece con el logo de Codesys, recuerden se llama CDS3, le damos siguiente, siguiente y por último en finalizar. Ahora sí nos situamos aquí en Ethernet, clic derecho, nuevo módulo, lo colocamos y aquí vamos a poner, recuerden CDS3 Ethernet IP, ponemos aquí en crear, aquí le vamos a poner el nombre de Turk, la IP recuerden que es 192.168.0.70, como quiera aquí lo podemos ver, vean aquí está 070. Aquí le damos en cambiar porque vamos a visualizar todo de tipo entero tal cual lo tenemos en Codesys. Le damos aquí en OK. Los cambios pueden causar, bueno, le ponemos que sí, después aquí le ponemos que también OK y ya le ponemos aquí en cerrar. Ahora sí vamos a ir en comunicación con nuestro PLC, le vamos a descargar, ponemos aquí en WhoActive, después aquí le ponemos en el módulo que ustedes tengan, en el camino que hayan creado ustedes. Yo en este caso tengo este y aquí le ponemos, seleccionamos nuestro dispositivo, le damos aquí en descargar y esperamos a que descargue nuestro programa. Colocamos aquí en sí y bueno, ahora sí vamos a ir aquí a Controller Tags, nos enfocamos en las entradas, la información de entradas y vean cómo aquí ya estamos recibiendo una información. Por ejemplo, aquí vamos a poner a Codesys del lado izquierdo, nos vamos a ir en línea si queremos irnos en línea y aquí nada más le damos en run. Ok, aquí le damos run. Vean cómo aquí está enviando la información de 32.628. Si yo acerco un tag, vean como aquí también yo recibo un 1, quiere decir que el tag está presente. ¿Dónde lo estoy recibiendo? En el punto 0. Ok, como lo habíamos dicho, aquí también si nos vamos aquí y visualizamos el estado, vemos que aquí está el punto 0, está en 1. Eso es lo que estamos enviando. Aquí enviamos un 1, recibimos un 1 en el PLC. Ahora si le ponemos el otro tag, enviamos ahora un 13.985, la información contenida en cada tag, y también aquí mostramos si está presente o no está presente nuestro tag. Ahora si quisiéramos hacer esto con los diferentes puertos, pues simplemente sería pues ir actualizando la información. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber el tag presente pero en el puerto número 1, pues ahora tendríamos que ir a esta parte de aquí que corresponde al puerto 1 y decir que el tag está presente. En qué punto tenemos que decir que el tag está presente.
en el 144.0. entonces aquí lo actualizamos 144.0 y ahora la salida sería del W0-1 sería en la punto 1. ok, y lo mismo para la lectura. Vamos a copiar esta información, solamente que ahora le decimos que es la del puerto número 1. Tenemos que actualizar esta información. Recordemos que el IB18 corresponde al byte número, bueno, el arreglo número 6. Si nos vamos ahora aquí, tenemos que también verificar el arreglo número 6 que corresponde al IB158. entonces aquí sería IB158 de tipo Word. Y ahora la salida podemos decir nosotros que la queremos en la salida número 2, sería nuestro 283. ok, nos vamos aquí nomás para verificarlo. Tenemos el 282 ocupado, el que sigue sería el 283. ok, ahora nos vamos a ir, bueno, aquí vamos a copiar esto, vamos a ponerle ahora que si está un tag presente en el puerto 1 nos active la señal -1, W0-1, y también que la información contenida, la lectura del RFID puerto 1, no la mande a la Word número 2. ok, aquí le vamos a dar ir en línea, cargamos, aquí nada más le damos, bueno, aquí ya se cargaron la información. Yo lo que voy a hacer es desconectar el cabezal del puerto número 0, lo voy a conectar en el puerto número 1 y ahora vamos a mostrar los dos software. Aquí tenemos Codesys, de este lado tenemos Studio 5000. Si yo pongo el tag, vean cómo ahora se pone un 2. ¿Por qué un 2? Bueno, recordemos que ahora estamos escribiéndole al bit número 0.1. vean cómo se pone en 1 porque está un tag presente. Ahí está el tag presente, y ahora la información la estamos recibiendo en el byte número 2, en este que está aquí. Yo la escribo, cambiamos, vean cómo se escribe la información. ok, y nosotros podemos hacer una pequeña lógica también aquí, que si solamente lo muestre si está el tag presente, si no está el tag presente, que nos muestre, por ejemplo, aquí yo le puedo poner fuera de línea. Podemos poner aquí, la ventaja de esto es que nosotros podemos jugar con esto. Aquí le podemos poner que mueva un 0 si no está el tag presente, y también aquí nosotros podemos ponerle si no está el tag presente pero el 1, aquí lo ponemos, y aquí que mueva un 0. ok, ahora si nos vamos en línea, y de esta manera, como pueden ver, aquí también podemos usar la lógica tal cual que hemos usado en Codesys para otros proyectos. Vean cómo todo está en 0. Yo pongo aquí el tag, cambia la información, y si no está el tag presente se mueve un 0. Cambia la información, si no está el tag presente se pone un 0. Y bueno, de esta manera pues ya comunicamos nuestro Compact Logic con un módulo de RFID que es la marca Turk, el cual se puede configurar a través de Codesys. Por último, ya una vez que tengamos todas las modificaciones realizadas y ya no tengamos que hacer un cambio, es importante ir aquí a Online y seleccionar la opción de Create Boot Application. De esta manera, cada vez que nuestro equipo se apague y se encienda, va a arrancar con la configuración que nosotros le hayamos asignado. Y también importante, yo les recomiendo descargar el código fuente. De esta manera, el día de mañana que ustedes quieran hacer una modificación, pueden jalar la información que tiene el dispositivo, el módulo RFID, y realizar la modificación correspondiente. De otra manera no podrán obtener el código fuente. Muy bien, pues esto sería todo de parte de este video. Espero que les sea de ayuda. Si así lo fue, pues un me gusta siempre es bienvenido. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal y también activar la campanita para que no se pierdan de cualquier video que vayamos subiendo.
Muchas gracias y espero que estén muy bien.